오늘은 우리 에르마노 로드리고를 소개하겠습니다. 이 로드리고는 옛날에 예수님을 믿기 전에는 세상을 참 좋아하던 아이였는데 교회하고 나서 예수님을 만나고 성령님을 받아들이고 난 다음에 그의 삶이 완전히 변화됐습니다. 우리 형제가 열심히 기도하던 가운데 주님을 찾는 가운데 하루는 주님께서 그를 지옥으로 또 천국으로 인도해서 그 지옥의 참혹한 모습과 또 천국의 아름다운 모습을 보여주셔서 그의 삶이 온전히 변화되는 그런 놀라운 영적 체험들이 있었습니다. 그 이후에 우리 형제가 완전히 변화됐지요. 오늘 간증은 바로 그 에르마노 로드리고의 간증입니다. Me llamo Rodrigo, asisto a la iglesia desde el 2014. Llegué a la iglesia Aurora por medio de una tía, la cual ella me invitó, ¿no? En ese tiempo, en ese tiempo yo no era creyente, no era cristiano, evangélico. Era un joven rebelde con mis padres, era un joven el cual no hacía mucho caso a mis padres, ¿no? En el ámbito del colegio, de la promo, en ese tiempo que yo estaba en promoción, eh, me costó mucho, ¿no?, de hacerles caso a mis padres, obedecerles mientras que estaba en el colegio. No entraba muchas ocasiones a veces al colegio, me iba a caminar, ¿no?, con mis compañeros, a veces no entraba al aula. Y hasta que ya mi tía me hizo llegar, por una invitación de ella, yo llegué a la iglesia, ¿no? En el 2012, 2013, en ese tiempo ya yo conocí al pastor Choi, al pastor Bernabé, y fue ahí donde yo conocí al Señor, ¿no? Porque donde yo sentí un cambio, ¿no?, en mi vida, un cambio, y fue algo que ya me motivó a recibir el Espíritu Santo, porque me di cuenta que el Espíritu Santo fue llenando mi corazón, el vacío que yo tenía, el cual yo estaba de año, ¿no? Un corazón apartado de Dios. Era un joven desobediente, rebelde, tenía tenía también aquí en el labio, el cual me vestía, ¿no?, otra forma de como los jóvenes muchas veces se visten a la moda. Tenía pantalones rotos. Y en ese tiempo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, eso fue cambiándome mi vida, ¿no? Y en una ocasión de que oraba de esa forma, una noche, ya cuando ya me dormí dentro de mi habitación, me dormí ya eso sería las 11:30, 12 de la noche, donde yo me acosté ya no para dormir, y donde en ese tiempo vi que mi espíritu se había encontrado con Dios, ¿no? Que Dios me había llevado en espíritu, que yo me salí de mi cuerpo. Mientras que yo salía de mi cuerpo, mi espíritu, yo veía que yo estaba durmiendo en mi cama. Yo veía en mi cama que estaba durmiendo, y mi espíritu se fue levantando, y donde fue como un remolino, donde otra dimensión, donde cuando yo acordé estaba en el infierno. Eso nunca antes me había pasado. Después de que me convertí al cristianismo, después de 6 meses me sucedió eso, ¿no? Me encontré con el infierno, donde yo encontré ahí donde eso era un lago de fuego. Cuando yo me encontré con la Biblia, igual eso dice en la Biblia que había un lago de fuego, y eso es algo real, porque yo lo vi. Fue algo que me impresionó, algo que me asustó, me atemorizó también, porque vi un lago de fuego inmenso, algo sin fin. Donde yo miraba más allá, veía igual el lago de fuego. Donde yo volcaba mi rostro hacia otro lado, igual miraba el, el lago de fuego, ¿no? Era algo inmenso. Y al mirar así hacia alrededor, veía cómo la gente sufría, cómo la gente estaba viva, estaba con vida, pero estaban sufriendo en ese lago, ¿no? Estaban sufriendo, gritando, gritos, se escuchaba muchas bullas, muchos auxilios. Habían demonios espirituales, ¿no?, que lo agarraban como su muñeco, como peluche, lo metían, lo sacaban. Los mismos demonios tenían
tenían dominio sobre la gente de que estaban sufriendo ahí. Y eran su dominio que la gente hacía sufrir en el infierno. En esa ocasión, eh, en esa ocasión yo reconocí a un familiar que él nunca tuvo el interés de buscar a Dios cuando él estaba en vida. Reconocí a un familiar que estaba ahí, ¿no? Y él era que me decía de que yo lo pueda sacar de ese lugar, pidiendo auxilio, ¿no? Que yo lo saque. Pero escuché su voz tal que él pedía muchos auxilios, ¿no? De parte de ese familiar que estaba ahí. Y recuerdo en ese momento cuando yo estaba en el espíritu viendo en el infierno, yo conscientemente sabía que ya estaba Jesús a mi lado, ¿no? Que yo no lo podía ver su rostro, pero veía que Jesucristo estaba a mi par de mí, ¿no? A mi par de mí. Y en ese entonces, cuando yo le pregunto al Señor, el Señor, ¿por qué están esa gente sufriendo? ¿Por qué están acá? Y Él me responde ahí, ¿no? Por cuanto en mí no creen por pecado, ¿no? Que es dos palabras que me hizo escuchar, ¿no? Porque no creyeron en Jesús y por pecado, ¿no? Y fue las palabras que yo escuché, no la respuesta de Dios en ese tiempo, que la gente estaban porque no creían y por su pecado que estaban en ese lugar. Y él después me dice, el que se te va a aparecer frente tuyo es Satanás, no su nombre específico, Satanás. Y fue algo que ya en realidad lo vi al mismo diablo que salió del mismo lago, que él se levantó y al verme a mí, al verlo a Jesucristo hacia mi lado, él se inclina, ¿no? Se humilla delante de Dios. Y al levantar nuevamente el rostro del diablo hacia nosotros, al mirarnos, él otra vez nuevamente se inclina, no por segunda vez. Y él hace el intento de poder vernos las caras y es donde él ya se postra cuerpo y todo en el mismo lago de fuego. Él se tira, ¿no? Se lanza ahí, ¿no? Él queda ahí postrado sin moverse ni un... Ahí yo reconocí que vi que Dios tenía la autoridad, la potestad sobre el diablo, ¿no? Y, y fue eso lo que yo vi en ese tiempo en el espíritu. Y después ya antes de que yo pueda salir de eso, mi cuerpo mismo se balancea hacia adelante, me acerco hacia el fuego, al lago de fuego, donde yo siento que una mano me empujara de hacia atrás del cuerpo, donde yo me voy y me acerco más y siento ese vapor, esa calentura, ¿no? Como un horno. Siento mientras que alguien me va empujando, mi cuerpo se balanceaba hacia adelante, veía yo de que me iba quemando más, sentía el vapor más caliente, y hasta donde llegué hasta cierto punto, donde sentí el vapor caliente, demasiado caliente en mi cuerpo, y donde otra vez me lanzan para atrás, retrocedo. Yo veo que alguien me hace retroceder para atrás, ¿no? Y donde ya me retrocedo para atrás, me levanto, me salgo, donde desde ahí ya me siento que en el espíritu ya otro remolino, otra dimensión donde yo aparezco en el cielo. Donde ya yo aparecí en el cielo fue algo, algo asombroso que nunca en mi vida había visto, que vi mucha gente vestidura blanca, las personas estaban con la vestidura blanca, ¿no? Había muchos niños, muchas personas adultas, jóvenes, de todo había varias personas que estaban danzando, alabando al Señor en, en todo el tiempo. Ellos no se cansaban de alabarle al Señor. Había ángeles a sus alrededores, ángeles que estaban eh, tomando, ¿no? Ahí ese lugar también, acompañando a la gente que alababan al Señor. Vi mucha gente y en ese entonces en el Espíritu Dios me hace conocer, ¿no? Esa parte del reino de Dios, que solamente yo veía una ciudad blanca, ¿no? Una ciudad blanca, había calles de oros. Lo único que vi fue las calles de oro, fue una ciudad totalmente limpia, ¿no? Todo era blanco. Y donde yo
veo a un niño, ¿no? El cual un hermanito mío que había fallecido muchos años atrás, cuando yo tenía 1 año, 2 años, él estaba en meses, el cual había fallecido. Y yo lo reconozco, ¿no? Yo lo llegué a reconocer en la vida real nunca lo había visto yo a mi hermanito porque estaba en meses, yo estaba de 1 año. Pero en el espíritu fue algo como que tuviéramos la misma sangre, ¿no? La misma sangre que yo lo reconocí a él, donde él también me reconoce. Y yo le pregunté al Señor, eh, y él me hace especificar que él era parte de mi familia, que él estaba ahí, ¿no? Y desde en ese entonces ya fui caminando en el espíritu, Dios me hizo conocer, ¿no? El lugar del cielo, del paraíso de Dios. En ese entonces ya vuelvo nuevamente, mi espíritu vuelve a mi cuerpo, estando yo postrado esa noche durmiendo. Yo me siento que volví, no sé en qué tiempo estaría fuera de mi cuerpo. Yo le calculo que haya estado 1 hora, 1 hora, ¿no? Viendo todo eso. Cuando yo vuelvo a mi cuerpo ya estaba sudando, estaba totalmente, mi polera estaba sudado, con sudor caliente, como que tuviera una fiebre y no dejaba de llorar. No dejaba de llorar de arrepentimiento. Mis hermanos que estaban al par de mí durmiendo, ellos nos asustan y yo les comento y me voy al cuarto de mi abuela, a la habitación de mi abuela, habitación de mis padres, el cual yo les comento lo que ellos habían visto para que ellos puedan creer lo que Dios me mostró, que existe el infierno, que es real y que existe el cielo. En esa madrugada, ya serían las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, estaba llorando, ¿no? Con mis padres, con mi madre, que ellos se arrepientan, que busquen a Dios, porque ellos no venían a la iglesia, solamente yo era solo, ¿no? Y en ese entonces ya salió el sol, se hizo de día, aclaró el día, igual estaba yo en mi cuarto, en mi habitación, igual seguía llorando, no podía dormir, no podía dormir porque me había atemorizado o me había puesto también algo como contento, con alegría, ¿no? Por verlo a mi hermano, el menor que mí, en el cielo, o también estaba, no me pude contener, no me pude entender yo mismo por qué lloraba, ¿no? ¿Por qué lloraba? Por lo que yo estaba caliente, yo no sé de qué lloraba, pero lloraba hasta que ya se hizo a las 8 de la mañana, recién ya me toma el sueño, me descanso, me levanto nuevamente y otra vez empecé a llorar. Toda la mañana, todo el día quedé así en mi cuarto, pensativo, orando y llorando, ¿no? Clamando al Señor. Y al otro día también quedé con ese quebrantamiento, ¿no? Con ese quebrantamiento de 2 días, ¿no? Después ya el tercer día me fui calmando y en ese entonces ya me comuniqué con el pastor para poder comentarle este testimonio, ¿no? Donde él ya me hace invitar a su casa para poder yo compartirle esta visión que yo vi, ¿no? Para poder compartirle esta visión a todos los que estén viendo eh, por medio del YouTube, ¿no? Por medio de las redes sociales, para que las personas puedan creer que el infierno es totalmente real, es verdad, tanto como el cielo también, ¿no? Ahora estoy sirviendo dentro de la iglesia, hace 7 años, ¿no? Que estoy sirviendo, acompañando al pastor, haciendo la obra de Dios.